Muy buenas tardes a todos y gracias por estar aquí con nosotros para la actualización de COVID-19 en Carolina del Norte. A partir del día de hoy hemos tenido 367.395 casos, 2.883 nuevos casos que se reportaron desde ayer, un alza récord de 2.033 personas en el hospital y tristemente 5.284 personas que han muerto. Nuestras oraciones están con aquellos que han perdido a seres queridos con este virus tan cruel. Hemos visto que los casos, las hospitalizaciones han estado aumentando de manera continua, al igual que en otras partes del país. Continuamos monitoreando de cerca los datos y las tendencias y tenemos que hacer lo que sabemos que funciona. Lleve una mascarilla en todo momento que esté con personas que no viven en la misma casa y el distanciamiento social al salir de casa. Y tan preocupantes como están los números, yo y muchos norcarolinenses hemos encontrado nueva esperanza en el desarrollo de vacunas prometedoras. Moderna y Pfizer tienen unas vacunas que han tenido increíbles resultados tempranos, mucho mejor de lo que esperaban los expertos de salud. Lo que sabemos es esto: las vacunas eficaces y seguras estarán disponibles pronto. Nuestro trabajo es estar listos para que las personas las reciban rápida y eficientemente. Carolina del Norte está trabajando arduamente para estar listos para cuando se aprueben y se envíen las vacunas. Durante meses, nuestros departamentos de salud y servicios humanos han estado creando un plan para distribuir la vacuna para dejar atrás la pandemia. Pero todavía nos falta mucho trabajo por hacer. Hay que enviar las vacunas de los fabricantes a los proveedores de salud, como hospitales y departamentos de salud. Y por último, para cada uno de nosotros, nuestro estado está preparándose para recibir la vacuna Pfizer, que requiere almacenamiento ultra frío, y ya se han identificado aquellos proveedores de cuidado que tienen estas capacidades en todo Carolina del Norte. Y Carolina del Norte es un estado muy grande con muchas áreas rurales y cada persona es importante y tenemos que trabajar para superar los desafíos de nuestra geografía. La vacuna de COVID-19 será gratis, sin importar si alguien tiene seguro médico o no. Los proveedores de salud están registrándose en el programa de vacunación basándose en su capacidad de llegar a poblaciones prioritarias y también para aquellos que están en riesgo de exposición, como los trabajadores de salud y aquellos que están en riesgo por tener enfermedades severas. Los proveedores confiables y los departamentos de salud serán los primeros para vacunar. Estas vacunas han progresado tan rápidamente por las mejoras en ciencia y tecnología, en tanto que tengan protocolos de seguridad. Los investigadores, que por cierto se encuentran aquí en el estado, están trabajando en una nueva tecnología para una vacuna desde hace años para estar preparados para una pandemia global. Y cuando se determine la seguridad antes de que se autorice por la FDA, estas vacunas tienen que pasar por una junta asesora independiente para que se verifiquen los datos por seguridad. La junta de asesoría no tiene ninguna lealtad con una compañía ni con administración política o con un individuo. Esta junta existe para revisar independientemente los ensayos de la vacuna y tengo confianza en este proceso. Los trabajadores de salud, aquellos que se encuentren en los centros de salud a largo plazo, van a ser los primeros, y cuando yo salga la vacuna y sea para mí, yo me remangaré las mangas. En este momento le voy a ceder la palabra a la doctora Mandy Cohen, secretaria de Servicios Humanos y de Salud. Gracias, gobernador. Como mencionó, las tendencias son preocupantes. La gente va a la sala de emergencias más y ven enfermedades que están en lo más alto desde que comenzó la pandemia y las pruebas positivas han subido. Demasiada gente se está enfermando muy gravemente. Las hospitalizaciones han llegado a niveles récord, con 2.000 personas hospitalizadas en todo el estado. Lamentablemente, más de 5.000 norcarolinos han muerto por este virus debido al coronavirus desde el 12 de marzo. Para darles perspectiva, menos de 1.500 personas murieron de la gripe en los últimos 10 años. En 11 meses,
COVID ha causado la muerte de más de 3 veces esa cantidad de personas. Estas son más que tendencias y números, son personas reales, con una transmisión comunitaria significativa en todo el estado. Cualquier persona de cualquier edad puede transmitir COVID a cualquier persona que tiene un riesgo alto de una enfermedad seria. Por eso hay herramientas de prevención. Las 3M son tan importantes. Usar una mascarilla, esperar a 6 pies de distancia y lavarse las manos con frecuencia han demostrado evitar que la gente se enferme y han ayudado a mantener vivas a las personas. Afortunadamente estamos a pocas semanas de tener una nueva herramienta que hemos estado esperando, una vacuna. Las vacunas de COVID-19 nos van a ayudar a superar este virus y a volver nuestras vidas. Las vacunas imitan una infección, así que nuestros cuerpos piensan que un germen como un virus está atacando y creamos anticuerpos que necesitamos para luchar a los gérmenes reales si vienen y atacan. La Administración de Alimentos y Medicamentos y el Comité Asesor Externo van a revisar 2 vacunas este mes. Entre esas 2 vacunas, más de 70.000 personas han participado en ensayos clínicos para ver si estas vacunas son seguras y si pueden prevenir efectivamente que alguien se contagie de COVID. Los datos preliminares son muy sólidos y esperamos con ansias revisar los datos completos cuando estén públicamente disponibles en los próximos días. Una vez que una vacuna está autorizada por la FDA, los estados van a recibir un suministro muy limitado al principio. Para determinar quién va a recibir primero la vacuna, el Instituto de Medicina aquí en el Norte convocó a un comité asesor de vacunas COVID independiente. Nuestra próxima sesión se basa en su guía y en la guía de la Academia Nacional de Medicina sobre la distribución equitativa de las vacunas. Inicialmente existe un número limitado de vacunas y va a ir a cierto número de hospitales para vacunar a los trabajadores de salud que están en alto riesgo de exposición a COVID-19. También para aquellos que atienden o limpian áreas en donde están pacientes con COVID-19. Cuando haya más vacunas, se distribuirán a más hospitales en el estado y también a nuestros departamentos de salud locales que se van a enfocar en vacunar a los trabajadores de salud de alto riesgo. Además, el personal y los residentes de centros de atención a largo plazo recibirán vacunas. También los centros de cuidado de adultos van a ser, que están administrados por el gobierno federal. Pero, de todas maneras, las vacunas vendrán de nuestra asignación del Estado. Esperamos que para enero, tanto los departamentos de salud y los centros de salud comunitarios van a empezar a vacunar a otros adultos en alto riesgo. Es decir, aquellos que tienen complicaciones, es decir, que tienen 2 o más condiciones crónicas y están en alto riesgo de exposición. Los puntos importantes es que las vacunas van a estar inicialmente disponibles en centros limitados, principalmente en los hospitales en el estado y centros de atención a largo plazo para el personal y residentes. La vacuna va a ser gratis para todos y todas las cuotas relacionadas con la administración de la vacuna va a ser pagada por su compañía de seguros o por el gobierno. Hemos trabajado arduamente para llegar a este momento y tener un plan de vacunación y seguir todos los pasos necesarios para tener y asegurarnos que las vacunas se van a distribuir equitativamente y los proveedores pueden almacenarla adecuadamente y gestionarla. También se ha desarrollado un sistema de TI para manejar el suministro de vacunas y asegurarnos que tengan todas las 2 dosis y también cursos de capacitación para que aprendan a utilizar el sistema y hay que monitorear también reacciones adversas. Entonces, los estados necesitan dinero federal para poder emprender este esfuerzo sin precedente. El tener una vacuna segura a nuestro alcance es un logro increíble, pero al mismo tiempo no va a ser una solución rápida que se va a llevar varios meses para tener suficiente suministro para que todos podamos tener vacunas. Hasta entonces, nosotros tenemos que tener con las 3 M's para poder proteger a nuestros seres de seguridad, nuestros protocolos de seguridad. Cualquiera que sea tu razón, ponte detrás de la máscara. Gracias, doctora Cohen. Le agradezco por todo el arduo trabajo y el trabajo de su personal. A medida que los estados enfrentan la tarea de distribución de las vacunas,
Necesitamos más apoyo y recursos de Washington. Sé que el Congreso está enfrentando una fecha límite este mes para que el gobierno siga funcionando, pero imploro que haga más para apoyar a las familias y a las pequeñas empresas, así como a los estados, que tienen que crear redes para la distribución de las vacunas. Dentro de las próximas semanas, probablemente haya una vacuna aprobada y con la esperanza tan cercana, tenemos que seguir usando las herramientas que sabemos que disminuyen la transmisión del virus para ayudar a salvar vidas en los próximos meses. No se rindan ahora, que hay ayuda en camino. Usen una mascarilla. Si alguna vez dudan de si deben o no usar mascarilla, erren y úsenla, por favor. Es una forma fácil de proteger a nuestras familias, a los vecinos y ayuda a impulsar la economía. Cuando todos usamos una mascarilla, ayudamos a mantener a los negocios abiertos y a los clientes y a los empleados seguros. Practiquen la distancia social cada vez que salimos de la casa, cada vez que estemos cerca de personas con las que no vivimos. Estas medidas simples salvan vidas. También agradezco los esfuerzos continuos de los gobiernos locales como la ciudad de Asheville, el condado de Buncombe y la ciudad de Winston-Salem, que aumentan el cumplimiento de las órdenes existentes. Este cumplimiento, junto con la participación de más gobiernos locales, puede reducir los números y evitar que tengamos que retroceder. Nuevamente, no se rindan ahora. Tenemos que trabajar juntos y estar alertas. Si lo hacemos, sé que vamos a pasar este momento. También con nosotros hoy está el director de la Administración de Emergencia, Mike Sprayberry, y el comisionado de prisiones, John Ishii, Mónica McGee y David Payne. Son los intérpretes de lengua de señas y detrás de escenas, Erika Kugler, Jasmine Metivier, son las intérpretes de español. Es un placer tomar preguntas. Si pueden identificarse y su organización, lo agradecemos. Y tomaremos la primera pregunta. Nuestra primera, Ruben Jones, de Spectrum News. Estoy en Charlotte. Gobernador Cooper, usted acaba de hablar de ciertos condados que ya tienen las restricciones en el estado y está viendo que está proyectando que las cifras no van a ir en la dirección correcta por el Día de Acción de Gracias y que es lo que esperamos la siguiente semana. Respuesta: vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para proteger la salud y seguridad de todos los que vivimos en Carolina del Norte, pero pónganse a ver lo que ya tenemos implementado. Tenemos un mandato de utilizar la mascarilla muy sólido, tenemos restricciones de capacidad y reglas en restaurantes y en tiendas y también tenemos límites para reuniones grandes y tenemos todos estos protocolos que están implementados y diseñados para reducir la propagación del virus. Si las personas siguen los protocolos, los gobiernos locales, los oficiales del orden público nos ayudan a que se vea el cumplimiento de estos órdenes, no vamos a poder retroceder, lo vamos a evitar. Y tenemos que tenemos que ver que tengamos la capacidad de hospitales y cerciorarnos de que cuando alguien tenga un ataque al corazón o apendicitis, hay una cama en el hospital, cirujanos, enfermeras listos para ellos. Y nosotros ya hemos visto las tensiones en los hospitales y no queremos que eso suceda. La siguiente. La próxima pregunta es de Paul Bonderton de USA Today. Soy Paul Bonderton de USA Today. Hubo un rumor la semana pasada que estaba considerando un límite horario desde las 9 de la noche en todo el estado. ¿Se estaba considerando esto? Continuamos considerando todas las opciones para reducir la transmisión del virus. Otros estados lo han hecho y ciertamente es una opción que está disponible. Como lo dije antes, tenemos muchos protocolos establecidos en este momento y creemos que si la gente los cumple y si se pueden hacer cumplir, podemos reducir la transmisión del virus suficientemente, pero las opciones están todas en la mesa. La próxima pregunta.
Robin Kennedy, Fox 46. Y los maestros y el personal de las escuelas y los que responden a las urgencias van a tener prioridad para las vacunas respuesta. Nosotros tuvimos un comité independiente asesor para ayudarnos con los lineamientos para ver quiénes van a ser los primeros, los trabajadores de salud que están en la primera línea, las personas que tengan enfermedades severas o que se pudieran poner muy graves, por COVID, que tengan condiciones crónicas, ellos serán los primeros. Tenemos un suministro limitado al empezar, pero voy a dejar a la doctora Cohen que nos diga cómo se establecieron estos protocolos. Doctora Cohen. Gracias, gobernador. Hola, Romney. Como dijo el gobernador, y yo también lo dije anteriormente, nosotros tuvimos un grupo asesor independiente que fue establecido por un instituto aquí en Carolina del Norte. Muchos expertos de todo el estado hicieron recomendaciones y también nosotros establecimos las prioridades y las alineamos a la Academia de Medicina y establecimos los protocolos para dar prioridades. Y cuando vemos hacia el futuro, el gobernador dijo que tenemos un suministro limitado de vacunas. Los primeros que van a recibir esta vacuna van a ser los hospitales para vacunar a los trabajadores de salud y aquellos que están en el alto riesgo, aquellos que atienden o limpian áreas donde hay pacientes de COVID-19, y ya cuando tengamos más vacunas vamos a compartirlas con otros hospitales, pero los primeros van a ser los que trabajan ahí en el hospital. Y también los centros de atención a largo plazo serán los residentes y tanto el personal, los asilos y los centros de atención para adultos. Y después van a ser los adultos que tengan 2 o más condiciones que los ponen en condiciones de tener una enfermedad más grave por COVID-19. Por ejemplo, pudiera ser una enfermedad cardíaca, diabetes. Estas son el tipo de condiciones que vamos a ver. Digamos que alguien es un maestro entre kinder y al 12º grado o un bombero que tienen condiciones, ellos van a entrar a la prioridad primero, después de los trabajadores de salud. Y estos van a ser los que están en línea para vacunación. Y esto, les digo, va a ser alrededor de enero para este grupo, porque vamos a empezar con los hospitales, trabajadores de salud, y luego pasamos a los centros de atención a largo plazo. Gracias. La próxima pregunta. Seguimiento de Robin Kennedy de Fox 46. Entonces, más allá de la gente inicial que acaba de mencionar, los de trabajadores de salud, la gente que trabaja en los lugares de atención a largo plazo y la gente con condiciones crónicas, han tomado decisiones más allá de eso sobre quiénes van a ser el próximo grupo. Sigue la doctora Cohen. Hola, Robin. Tenemos una priorización completa que está incluida en el plan de vacunación que se presentó al gobierno federal, como se indica en el sitio web, pero nos estamos concentrando en esos grupos y queremos que la gente entienda que va a haber una cantidad limitada de suministros enfocalizada en la gente de salud principalmente. Después trabajaremos con los departamentos locales de salud para que todos los trabajadores de salud que trabajan con pacientes COVID y después a los proveedores de atención a largo plazo. Queremos asegurarnos que todos entiendan que primero van a haber pocos suministros, pero tenemos una lista completa de priorización que está incluida en nuestro plan de vacunación. Gracias. Y otra cosa, habla el gobernador, es que nosotros queremos que las personas se vacunen cuando les toque su turno. Hay ciertas preocupaciones de que hay personas que no quieren que les pongan la vacuna, pero si es autorizado por esta junta asesoría y aprobado por la FDA, yo tengo toda la confianza y además tuvimos la confianza de los expertos de salud. Hay más personas que tienen confianza en esto y así vacunaremos a más personas. La siguiente, por favor. Amber Lake, WITN.
Yo estoy en Greenville. En la parte este de Carolina del Norte tuvimos alto número de casos. John Silverner, que es el jefe del Departamento de Salud local, y también el señor John Moore. ¿Usted cree que este condado y otros condados vecinos pueden hacer más para combatir COVID? Respuesta: este virus no discrimina a nadie. Cualquier persona lo puede tener y cualquier persona lo puede transmitir de una persona a otra. Hay propagación comunitaria en todo el estado de Carolina del Norte. Yo no estoy seguro en dónde se encuentra el condado de Pitt, no sé si es amarillo, rojo, naranja, pero cada condado, todos los condados en Carolina del Norte tienen casos y están en riesgo. Queremos que todo mundo haga más, no nada más el condado de Pitt. Queremos que los gobiernos locales, los oficiales del orden público, negocios, líderes en la comunidad, queremos que pongan el ejemplo de lo que pueden hacer en este mundo, en este momento, para reducir la propagación y reducir el número de personas que mueren o personas que tengan que ir al hospital. Sabemos cómo hacerlo. Lleven puesta la mascarilla, el distanciamiento social. Estas son las cosas que sabemos que funcionan ahora y cuestan muy poquito y nos van a ayudar a poder sobreponernos a esto hasta que todo el mundo reciba la vacuna. La siguiente. Richard Craper, de Winston-Salem Journal. Hola, gobernador. Hablamos a principios de noviembre que usted esperaba tratar de establecer el uso de mascarillas y que desaparezca ese requisito después de las elecciones. Ya pasó un mes y quería tener una idea de qué cree que usted puede decirle a la gente que no quiere usar mascarillas, que usted no haya hecho todavía, que pueda servir y que pueda hacer que ellos la usen. Creo que decir que estamos todos juntos en esto y usar una mascarilla no es para la persona que usa la mascarilla, sino que es ocuparse de cuidar a la gente que está a nuestro alrededor. Creo que cada vez más personas están comenzando a entender que el aspecto científico es muy claro en esto. Las mascarillas, de hecho, ayudan a reducir la transmisión y son más efectivas para proteger a la gente que nos rodea. La mascarilla da algo de protección a la gente que la usa y esos datos están en internet y lo vemos cada vez más, pero lo más importante es que protege a la gente que nos rodea. Y para la gente de fe, uno quiere cuidar al prójimo, cuidarse unos a otros. Usar la mascarilla es una de las mejores cosas que uno puede hacer para mostrar que uno los quiere. Uno puede tener el virus y no saberlo, no tener ningún síntoma. Sabemos, mucha gente, la mitad de la gente quizá no tenga ningún síntoma. Así que creo que estamos apelando a todos, a los que quieran a su prójimo, a su familia. Es algo importante, es algo que tenemos que hacer. Próxima pregunta, por favor. Una de seguimiento de Richard Craven, Winston-Salem Journal. Y yo tengo una pregunta de seguimiento. Perdón por insistir tanto, pero está también expresando mucha confianza en que la vacuna va a estar disponible en unas semanas. ¿Es posible que ustedes van a encontrarse en una categoría en donde han dicho demasiado sobre la eficacia? Y a lo mejor no va a ser tanto, pero voy a cederle la palabra a la doctora Cohen. Y nosotros hemos visto datos preliminares tanto de Moderna y de Pfizer que ya presentaron los datos científicos a la FDA. Estos son nada más preliminares, pero lo que está mostrando es de que sí evita que las personas se enfermen de COVID a índices muy altos, mucho más alto de lo que esperábamos. Y teníamos nosotros un límite. Nosotros queremos una prevención del 50%, pero las dos que
que tenemos los resultados preliminares, están mostrando casi el 80%. Yo quiero ver todos los datos. FDA está trabajando en poner disponible toda esta información junto con el comité de asesoría. Anticipo con gusto poder ahondar más en los detalles. Y yo creo que algo que me da confianza es que los científicos que yo respeto y que yo he visto ya todos los datos más que yo misma, han dicho que es muy positivo, así es que anticipamos con gusto ver más de estos datos. Y de nuevo, las vacunas son tan eficientes para evitar COVID si todo mundo se vacuna. Tenemos estas herramientas muy buenas, pero hay que usarlas. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para empezar con la vacunación y compartir información buena para que todo mundo tome una decisión con información de cuando le toque el turno de vacunarse. Próxima pregunta, por favor. Don Vaughn, The News and Observer. Hola. Usted dijo que en el norte está preparado para recibir una vacuna de Pfizer que requiere almacenamiento ultrafrío. Por la capacidad de almacenamiento frío, ¿hay una cantidad específica? Bueno, la vacuna de Pfizer es la primera que solicitó autorización, así que creemos que la vacuna de Pfizer va a salir primero y sabemos que esa vacuna requiere almacenamiento ultrafrío y muchos de los hospitales tienen esa capacidad. 84.800 creo que es el número que nos han dicho en la cantidad de dosis que recibiríamos con el primer envío. Y eso es lo que estamos esperando en este momento. Doctor Cohen, ¿quiere agregar algo? No. Próxima pregunta, por favor. De seguimiento, Don Vaughn, The News and Observer. Y en cuanto a los envíos y cuál es el itinerario de tiempo, la doctora Cohen dijo que para enero van a estar todas la vacunación para otros adultos, para principios de enero, dependiendo de la aprobación. Díganos cuándo va a ser el siguiente mes en que van a poder dar las vacunas. Respuesta de la doctora Cohen. Así es de que la mejor información que tenemos en este momento son de nuestros aliados federales y como dijo el gobernador, como 85,000 dosis van a llegar a Carolina del Norte cuando se apruebe la primera vacuna y habrá una segunda que viene después de esta y va a haber una asignación después y el gobierno está planeando hacer asignaciones semanales. No sabemos a qué nivel ni cuántas dosis vamos a recibir continuamente, así que no sabemos exactamente cuándo vamos a poder expandir más allá de los trabajadores de salud y pasar a la siguiente población de los adultos con una o dos más condiciones. Sabemos que cuando tengamos la primera vacuna va a ser para los hospitales, trabajadores de salud, son los primeros que van a recibir las 84,000 vacunas. La FDA no ha autorizado la utilización de las vacunas, que las cosas pudieran cambiar y pudiera alterar la manera en que la aprobación va a seguir adelante y pudieran nuestras cifras cambiar. No sabemos en este momento y cuando tengamos una segunda vacuna y diariamente nos están llegando vacunas, nosotros vamos a ir pasando por las poblaciones a las que les hemos dado prioridades, pero todavía no le puedo decir cuándo podemos llegar con los adultos que tienen dos o más condiciones, pero creemos que será alrededor de enero. Gracias. Próxima pregunta, por favor. Eddie García, de WSTV. Gracias por tomar mi pregunta, gobernador. Algunos condados se están mostrando una tasa de positividad de 20% y el Estado dice 9%. Eso es porque algunos residentes no son incluidos, pero algunos están incluyendo gente que no es residente. ¿Por qué hay tanta disparidad en los números? Porque ya viene pasando desde hace bastante y la brecha parece estar ampliándose.
¿qué números deberíamos usar para el sistema de alerta por condado? Sabemos que el porcentaje de positivos es un dato importante que miramos para determinar dónde estamos en cuanto a la transmisión del virus, pero le voy a permitir a la doctora Cohen que responda a esta pregunta. Gracias, Eri. Como hemos dicho ya varias semanas, nos preocupa la cantidad de transmisión de virus en el Triad, así que una mayor cantidad de positivos es que tienen más transmisión en ese condado. La forma que calculemos esos números es que incluimos las pruebas de laboratorio que se hacen por parte de gente que es del condado de Forsyth. Si tomamos a todo el norte o todos en el estado y tomamos esa información que se reporta electrónicamente, después tomamos la gente de Forsyth y calculamos ese número. Lo que nos muestra, como dijimos, es que hay diferentes niveles de transmisión comunitaria. Pero como dijo el gobierno, tenemos altos niveles de transmisión comunitaria en todo el estado, ya sea que esté rojo, anaranjado o amarillo. Representa de todos modos una cantidad significativa de transmisión comunitaria, así que hay medidas importantes que tenemos que tomar, que todos tienen que tomar, pero enfatizo que lugares como Forsyth, que tienen un alto porcentaje de test positivos, a medida que hacemos pruebas a la gente, muchos vuelven positivos. Eso significa que hay mucho virus en la comunidad y cosas que tenemos que hacer ahora, y les voy a dar algunos ejemplos de cosas que deben hacer cuando ven altos niveles de transmisión. Primero, tienen que limitar los círculos sociales, no solamente tener eventos pequeños, que es obligatorio según la ley ejecutiva, la orden ejecutiva, pero uno no quiere reunirse con muchas otras casas, gente de otras casas, porque es una exposición más. Hay que limitar los círculos sociales. Hay que pensar, en vez de cenar en un restaurante, consideren pedir comida para llevar. Son modificaciones que uno puede hacer. Todos deben usar una mascarilla, tienen que hacer distanciamiento social, haciendo reuniones pequeñas y protocolos de seguridad. Pero hay otras cosas que los condados rojos o anaranjados que están subiendo tienen que hacer, y me preocupa el Triad debido a la tendencia y a la tensión que hemos visto en el sistema hospitalario. Gracias. La siguiente, por favor. La siguiente, Don Hoover, de ABC 11. La primera pregunta para la doctora Cohen. Usted se ve que tiene mucha confianza diciendo que para enero tendremos dosis para más personas. ¿Tiene usted la impresión de que van a llegar las primeras dosis, van a llegar para fin de año? Y aquellas personas que sí reciban la vacuna, el mandato de utilizar la mascarilla, entonces ya no va a ser tanta la restricción. Respuesta, Juan. Como dijo el gobernador, hay 2 vacunas que la FDA está en el proceso de aprobación. Lo más pronto que la vamos a recibir va a ser a mediados de la semana que entra, diciembre 15-16. Nosotros estamos viendo que potencialmente va a haber aprobación para fines de esa semana. De nuevo, el suministro va a ser limitado y cierto número de hospitales la van a recibir, pero nosotros recibiremos asignaciones del gobierno federal semana con semana, y esto nosotros sí vemos que va a haber aprobación antes del final del año. No podemos estar completamente seguros, pero es lo que tenemos programado en este momento. Quizás puede haber una tercera o cuarta, porque hay otras que ya están preparándose, que a lo mejor reciben la aprobación de FDA. Por eso no tenemos todo un entendimiento cuál va a ser el grupo exactamente y cuándo, porque nosotros no sabemos cuántas vacunas vamos a recibir en el estado, tampoco sabemos cuántas vacunas van a ser aprobadas ni la cantidad que recibiremos. Lo que sí debo decirles, tenemos que llevar la mascarilla puesta, aun cuando estemos aumentando la vacunación en el estado. Las mascarillas seguirán con nosotros, especialmente cuando querramos celebrar el Año Nuevo y Navidad. Esto va a ser bien importante. Estamos viendo un nivel muy alto de propagación y tenemos que cerciorarnos de que tenemos reuniones pequeñas, y hemos hablado mucho de cómo prepararse para las fiestas decembrinas, y esto también debe de ser parte del plan. Su pregunta también
presenta qué complicado es la distribución de la vacuna. No solamente hay que asegurarse de recibir la vacuna y que la gente correcta la reciba. Con las 2 primeras vacunas que esperamos la aprobación, hay 2 vacunaciones que se necesitan. Una que son de 21 días de distancia entre una y otra. Hay que asegurarse que la persona venga y se vacune una segunda vez, 21 días después, con el mismo tipo de vacuna que recibió la primera vez. Así que este proceso de distribución va a ser complicado, pero es una de las razones por las que el departamento está trabajando con nosotros durante bastante tiempo y esperamos con ansias que estas vacunas lleguen y ayuden a la gente. Próxima pregunta, por favor. Seguimiento de ABC 11. Gracias por haber contestado esto. Y ahora que vemos más propagación viral en el estado, este fin de semana vamos a recibir cientos de equipos de soccer aquí alrededor de Raleigh. Y dada la transmisión en este estado y en otros estados, ¿usted se preocupa de este evento y el impacto que pudiera tener en la comunidad? Respuesta: ciertamente estaría preocupado por esto y hay que cerciorarse que todos sigan los límites de reunión y que lleven la mascarilla. Y tienen que tener cuidado cuando las personas estén reunidas. Hola, Duan. Nuestra guía ya desalienta los torneos como el que está describiendo, pero si las personas están jugando este tipo de y tienen estos eventos deportivos en donde hay un riesgo intermedio como el soccer, tienen que llevar la mascarilla cuando estén jugando, cuando estén en la línea. La mascarilla debe de ser un componente muy importante, pero de todas maneras las guías no están incentivando a estas reuniones. Próxima pregunta, por favor. La pregunta final es de Travis Fink de WREL. Gracias. Gran parte de esta distribución en etapas depende de la comorbilidad. ¿Quién es responsable de establecer esto? Y en el hospital, la administración del hospital, los trabajadores independientes, el médico personal, ¿quién lo determina? Hola, Travis. En cuanto a cómo decidimos cuáles son las 2 condiciones crónicas, tiene que ser algo específico a COVID. Y eso ha sido establecido por la Academia Nacional de Medicina y por la CDC. Son los mismos criterios, los tipos de enfermedades crónicas que hemos estado hablando. No solamente cualquier enfermedad crónica, porque hay muchas, sino las que se concentran en COVID. Puede encontrarlo en el plan de vacunación y les indicamos específicamente cuando mencionamos 2 o más condiciones crónicas relacionadas con eso. Y creo que preguntó también sobre los hospitales o los trabajadores de los hospitales, etcétera. Cuando llegue el suministro limitado y compartamos eso con los hospitales, la gente que cuida a las personas con COVID y a la gente de limpieza que limpia esas áreas, tanto el personal clínico y otros que estén en contacto cercano con el virus. Puede ser trabajadores clínicos o la gente de limpieza. Y vamos a dejarlo a discreción de los hospitales para que ellos prioricen los que estén en más riesgo de interactuar con el virus de COVID-19. Muy bien, gracias. Sí, Travis. Yo quería cerciorarme, hablar Travis, es autorreportado porque yo tengo, quiero saber más de la morbidez, cómo se va a estar vigilando todo esto. Respuesta: muy buena pregunta. Y lo van a autorreportar, no se requiere que tengan una nota del doctor, pero le estamos pidiendo a las personas que cumplan con los lineamientos que vamos a presentar, pero no se requiere de una nota del doctor. Quiero darle las gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Sigan las 3 M's y manténganse seguros. Gracias.